La redención continua en vida y muerte. El Evangelio de Salvación, una visión, redención de la tierra y todo lo que le pertenece. Por el presidente Brigham Young. Discurso pronunciado en el Tabernáculo, Gran Ciudad del Lago Salado, el 8 de agosto de 1852. Voy a leer una revelación dada a José Smith, hijo, y Sidney Rigdon. Pero antes de hacerlo, y de comenzar con el tema que espero presentar al pueblo esta mañana, les diré lo que entiendo acerca de la predicación del Evangelio de Salvación. Solo hay un discurso que debe ser predicado a todos los hijos de Adán, y ese discurso debe ser creído por ellos y vivido. Empezar, continuar y terminar este sermón del Evangelio requerirá todo el tiempo asignado al hombre, a la tierra y a todas las cosas que están en ella en su estado mortal. Esa es mi concepción de la predicación. Ningún hombre es capaz de presentar ante una congregación todos los aspectos del Evangelio en esta vida y continuar con esos aspectos hasta su culminación, porque la vida mortal es demasiado breve. Cada doctrina revelada al hombre está inseparablemente conectada, de modo que forman un todo con el Evangelio. Lo que hoy se conoce como las diferentes doctrinas del cristianismo son partes de una verdad mayor. Cada profesor de religión cree en parte de ella, pero individualmente rechazan, o desean rechazar, otras partes de la verdad. Cada secta o individuo toma para sí las porciones de la Biblia y de la doctrina de salvación que más les agradan, rechazando lo demás y mezclando estas doctrinas con principios de invención humana. Sin embargo, si se predicara un sermón del Evangelio que incluyera todos los principios de salvación, reconoceríamos, al final de la mortalidad de esta tierra y de todas las cosas creadas en ella, en la escena final, en la consumación de todas las cosas que han sido desde el comienzo de la creación del mundo y su poblamiento hasta la última generación de Adán y Eva, y la finalización de la obra de Cristo, que ese es el sermón del Evangelio. Y este no podría haber sido predicado completamente a seres finitos en una vida tan corta. Hago estos comentarios con el propósito de liberarme de la ardua tarea de intentar presentar ante esta congregación todos los aspectos de la doctrina de salvación en todas sus diversas significaciones, tal como se presentan en esta vida y conforme a nuestro entendimiento. Estas observaciones introductorias me permiten librarme de la imposibilidad de concluir el discurso que comenzaré. No espero terminarlo, no espero ver su final hasta la escena final. Ni siquiera comienzo desde el principio, sino que lo tomo donde me llega, en el siglo XIX, pues ha estado presente desde antes de mí, es de eternidad en eternidad. Cristo es el autor de este Evangelio, de esta tierra, de los hombres y mujeres, de toda la posteridad de Adán y Eva, y de cada criatura viviente que habita sobre la faz de la tierra, que vuela en los cielos, que nada en las aguas o que mora en los campos. Cristo es el autor de la salvación para toda esta creación, para todas las cosas relacionadas con este globo terrenal que ocupamos. Sin embargo, esta idea puede contradecir nuestros prejuicios, el admitir por un momento que Cristo, en sus propiedades redentoras, tiene poder para redimir cualquier obra de sus manos, cualquier criatura viviente aparte de los hijos de Adán y Eva. Esto podría no estar en concordancia con nuestros sentimientos preconcebidos y arraigados prejuicios. Pero Cristo ha redimido la tierra, ha redimido a la humanidad y a todo ser viviente que se mueve sobre ella. Terminará su discurso del Evangelio cuando haya vencido a sus enemigos y puesto a su último enemigo bajo sus pies, cuando destruya la muerte y a quien tiene poder sobre ella, cuando haya levantado este reino, terminado la obra que el Padre le encomendó, y la presente a su Padre diciendo, he cumplido la obra, la he completado, no solo he creado el mundo, sino que lo he redimido. Lo he cuidado y he dado a esos seres inteligentes, que tú has creado a través de mí, su albedrío, preservando lo inviolable para toda criatura inteligente, para cada grado de humanidad. He supervisado todas sus acciones, y he mantenido en mi mano los destinos de los hombres. Y he finalizado mi sermón del Evangelio al presentar la obra terminada a su Padre. Se necesita un carácter como el del Salvador para predicar un solo discurso del Evangelio. Este discurso comenzó con el inicio de la humanidad, en esta tierra o en cualquier otra, y no terminará hasta la escena final, cuando todo haya concluido y el reino sea presentado al Padre.
Solo pretendo examinar algunas partes de este Evangelio, tal como me llegan en el siglo XIX de la era cristiana. Ahora leeré una revelación dada a José Smith, hijo, y Sidney Rigdon, conocida como una visión. 1. Oíd, cielos, y escucha, oh tierra, y regocíjense sus habitantes, porque el Señor es Dios, y fuera de él no hay Salvador. Grande es su sabiduría, maravillosos son sus caminos, y la extensión de sus hechos nadie la puede descubrir. Sus propósitos no fallan, ni hay quien pueda detener su mano. De eternidad en eternidad Él es el mismo, y sus años nunca fallan. 2. Porque así dice el Señor, yo, el Señor, soy misericordioso y lleno de gracia para con aquellos que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Grande será su recompensa y eterna su gloria. A ellos les revelaré todos los misterios, sí, los misterios ocultos de mi reino desde días antiguos, y por edades venideras les daré a conocer mi voluntad respecto a todas las cosas relacionadas con mi reino. Sí, incluso las maravillas de la eternidad les daré a conocer, y les mostraré las cosas por venir, incluso las de muchas generaciones. Y su sabiduría será grande, y su entendimiento alcanzará hasta los cielos, y ante ellos perecerá la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los prudentes será reducido a nada. Porque por mi espíritu los iluminaré, y por mi poder les daré a conocer los secretos de mi voluntad, sí, incluso aquellas cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han entrado en el corazón del hombre. 3. Nosotros, José Smith, hijo, y Sidney Rigdon, estando en el Espíritu el día 16 de febrero del año de nuestro Señor 1832, por el poder del Espíritu nuestros ojos fueron abiertos y nuestros entendimientos iluminados, de modo que pudimos ver y comprender las cosas de Dios, incluso aquellas que fueron desde el principio, antes de que el mundo existiera, las cuales fueron ordenadas por el Padre a través de su unigénito Hijo, quien estaba en el seno del Padre, desde el principio. De él damos testimonio, y el testimonio que damos es la plenitud del Evangelio de Jesucristo, quien es el Hijo, a quien vimos y con quien conversamos en la visión celestial. Mientras realizábamos la obra de traducción que el Señor nos había asignado, llegamos al versículo 29 del 5º capítulo de Juan, que nos fue dado de la siguiente manera, hablando de la resurrección de los muertos, respecto a aquellos que oirán la voz del Hijo del Hombre, y saldrán, los que hayan hecho lo bueno, a la resurrección de los justos, y los que hayan hecho lo malo, a la resurrección de los injustos. Esto nos maravilló, pues nos fue revelado por el Espíritu. Y mientras meditábamos sobre estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos, y la gloria del Señor resplandeció a nuestro alrededor. Contemplamos la gloria del Hijo, a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud, y vimos a los santos ángeles y a los que están santificados ante su trono, adorando a Dios y al Cordero, quienes le adoran por los siglos de los siglos. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que damos de él, que vive. Porque lo vimos, incluso a la diestra de Dios, y oímos la voz que testificaba que Él es el unigénito del Padre, que por Él, y a través de Él, y en Él, los mundos fueron y son creados, y sus habitantes hechos hijos e hijas de Dios. Y también vimos y damos testimonio, que un ángel de Dios, que tenía autoridad en la presencia de Dios, se rebeló contra el unigénito Hijo, a quien el Padre amaba y que estaba en el seno del Padre. Este ángel fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo, y fue llamado perdición, porque los cielos lloraron por él, era Lucifer, hijo de la mañana. Lo vimos, y he aquí, ha caído. Ha caído, incluso un hijo de la mañana. Y mientras aún estábamos en el Espíritu, el Señor nos mandó que escribiéramos la visión, porque vimos a Satanás, esa antigua serpiente, incluso el diablo, quien se rebeló contra Dios y procuró tomar el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Por lo tanto, hace guerra contra los santos de Dios y los rodea por completo. Y vimos una visión de los sufrimientos de aquellos con quienes él hizo guerra y venció, porque así vino la voz del Señor a nosotros. 4. Así dice el Señor acerca de todos aquellos que conocen mi poder y han participado de él,
pero se han dejado vencer por el poder del diablo, negando la verdad y desafiando mi poder. Ellos son los hijos de perdición, de quienes digo que hubiera sido mejor para ellos no haber nacido. Son vasos de ira, destinados a sufrir la ira de Dios, junto con el diablo y sus ángeles por la eternidad. De ellos he dicho que no hay perdón ni en este mundo ni en el venidero, habiendo negado al Espíritu Santo después de haberlo recibido, y habiendo negado al unigénito Hijo del Padre, crucificándolo nuevamente en sus corazones y exponiéndolo al escarnio público. Estos son aquellos que serán arrojados al lago de fuego y azufre, junto con el diablo y sus ángeles. Son los únicos sobre los que la segunda muerte tendrá poder, sí, en verdad, los únicos que no serán redimidos en el tiempo señalado por el Señor, tras los sufrimientos de su ira. Porque todos los demás serán resucitados por medio de la resurrección de los muertos, gracias al triunfo y la gloria del Cordero, que fue inmolado, quien estaba en el seno del Padre antes de que los mundos fueran creados. Y este es el Evangelio, las buenas nuevas, que la voz de los cielos nos dio testimonio, que Jesús vino al mundo para ser crucificado por él, llevar los pecados del mundo, santificarlo y limpiarlo de toda injusticia, para que, por medio de él, todos puedan ser salvos, aquellos a quienes el Padre puso bajo su poder y fueron creados por él. Él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos, excepto a los hijos de perdición, que niegan al Hijo después de que el Padre se lo ha revelado. Por lo tanto, Él salva a todos excepto a ellos, quienes serán enviados al castigo eterno, que es un castigo sin fin, donde reinarán con el diablo y sus ángeles por la eternidad, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, lo cual constituye su tormento. El fin de esto, su lugar y su tormento, ningún hombre lo conoce, ni ha sido revelado, ni lo será, salvo a aquellos que participan de ello. Aunque yo, el Señor, lo muestro en visión a muchos, inmediatamente cierro esa visión de nuevo. Por tanto, la extensión, la profundidad y la miseria de esta condenación no son comprendidas por nadie, excepto por aquellos ordenados a esta condenación. Y oímos una voz que decía, escribe la visión, porque he aquí, este es el fin de la visión de los sufrimientos de los impíos. 5. Y nuevamente damos testimonio, porque vimos y oímos, y este es el testimonio del Evangelio de Cristo acerca de aquellos que saldrán en la resurrección de los justos, son aquellos que recibieron el testimonio de Jesús, creyeron en su nombre y fueron bautizados de acuerdo con el mandamiento que Él ha dado, siendo sepultados en el agua en su nombre, para que, al guardar los mandamientos, puedan ser lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos de quienes han sido ordenados y sellados a este poder. Son aquellos que vencen por la fe y son sellados por el Espíritu Santo de la promesa que el Padre derrama sobre todos los que son justos y verdaderos. Ellos constituyen la iglesia del primogénito. Son aquellos en cuyas manos el Padre ha dado todas las cosas. Son sacerdotes y reyes que han recibido de su plenitud y de su gloria. Son sacerdotes del Altísimo, según el orden de Melquisedec, que era según el orden de Enoc, y este según el orden del unigénito Hijo. Por lo tanto, como está escrito, ellos son dioses, incluso hijos de Dios. Todas las cosas son suyas, ya sea la vida o la muerte, lo presente o lo venidero, todas son suyas, y ellos son de Cristo, y Cristo es de Dios. Y ellos vencerán todas las cosas. Por lo tanto, que ningún hombre se gloríe en el hombre, sino que se gloríe en Dios, quien someterá a todos los enemigos bajo sus pies. Estos habitarán en la presencia de Dios y de su Cristo por los siglos de los siglos. Son aquellos que Él traerá consigo cuando venga en las nubes del cielo para reinar sobre la tierra con su pueblo. Son los que tendrán parte en la primera resurrección, aquellos que saldrán en la resurrección de los justos. Son los que han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, el lugar celestial, el más santo de todos. Son los que han llegado a una innumerable compañía de ángeles, a la asamblea general y a la iglesia de Enoc y del primogénito. Son aquellos cuyos nombres están escritos en los cielos, donde Dios y Cristo son los jueces de todos. Son los que, siendo hombres justos, han sido perfeccionados a través de Jesús, el mediador del nuevo convenio,
quien llevó a cabo esta expiación perfecta mediante el derramamiento de su propia sangre. Son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es como la del sol, incluso la gloria de Dios, la más alta de todas, cuya gloria el sol del firmamento representa como un tipo. 6. Y nuevamente vimos el mundo terrestre, y he aquí, estos son aquellos que pertenecen al mundo terrestre, cuya gloria difiere de la iglesia del primogénito, que ha recibido la plenitud del Padre, tal como la gloria de la luna difiere de la del sol en el firmamento. Estos son aquellos que murieron sin ley, y también aquellos que son los espíritus de hombres que han sido mantenidos en prisión, a quienes el Hijo visitó y les predicó el Evangelio para que fueran juzgados según los hombres en la carne. Son los que no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, pero lo aceptaron después. Estos son los hombres honorables de la tierra que fueron cegados por la astucia de los hombres. Estos son aquellos que reciben de la gloria del Hijo, pero no de la plenitud del Padre. Por lo tanto, son cuerpos terrestres, y no cuerpos celestiales, y difieren en gloria como la luna difiere del sol. Estos son los que no fueron valientes en el testimonio de Jesús, y por eso no obtuvieron la corona sobre el reino de nuestro Dios. Y así termina la visión que vimos del mundo terrestre, la cual el Señor nos mandó escribir mientras aún estábamos en el Espíritu. 7. Y nuevamente vimos la gloria del celestial, cuya gloria es la menor, tal como la gloria de las estrellas difiere de la gloria de la luna en el firmamento. Estos son aquellos que no recibieron el Evangelio de Cristo ni el testimonio de Jesús. Son aquellos que no niegan el Espíritu Santo y que fueron arrojados al infierno. Estos no serán redimidos del diablo hasta la última resurrección, cuando el Señor, incluso Cristo el Cordero, haya terminado su obra. Estos no reciben de su plenitud en el mundo eterno, sino del Espíritu Santo, mediante la ministración de los terrestres, y los terrestres mediante la ministración de los celestiales. Los celestiales también reciben de la ministración de los ángeles que están designados para servirles, porque serán herederos de la salvación. Y así vimos en la visión celestial la gloria del celestial, que sobrepasa todo entendimiento, y ningún hombre la conoce, salvo aquel a quien Dios se la ha revelado. Vimos la gloria del terrestre, que en todas las cosas supera a la gloria del celestial en poder, fuerza y dominio. Y vimos la gloria del celestial, que supera a todas las demás, donde Dios, incluso el Padre, reina en su trono por los siglos de los siglos. Ante su trono todas las cosas se inclinan en humilde reverencia, y le dan gloria eternamente. Los que habitan en su presencia son la iglesia del primogénito, ven cómo son vistos, y saben cómo son conocidos, habiendo recibido de su plenitud y de su gracia. Él los hace iguales en poder, fuerza y dominio. La gloria del celestial es una, tal como la gloria del sol es una. La gloria del terrestre es una, como la gloria de la luna es una. Y la gloria del celestial es una, como la gloria de las estrellas es una, porque así como una estrella difiere de otra en gloria, de igual manera difiere uno de otro en gloria en el mundo celestial. Estos son aquellos que son de Pablo, y de Apolos, y de Cefas. Son los que dicen ser algunos de uno y otros de otro, algunos de Cristo, algunos de Juan, algunos de Moisés, algunos de Elías, algunos de Isaías, y algunos de Enoc. Pero no recibieron el Evangelio, ni el testimonio de Jesús, ni a los profetas, ni el convenio eterno. Finalmente, estos son aquellos que no serán reunidos con los santos para ser arrebatados a la iglesia del primogénito, ni recibidos en la nube. Son aquellos que son mentirosos, hechiceros, adúlteros, fornicarios, y todo aquel que ama y hace la mentira. Son aquellos que sufren la ira de Dios en la tierra. Son aquellos que sufren la venganza del fuego eterno. Son aquellos que son arrojados al infierno y sufren la ira del Dios Todopoderoso hasta la plenitud de los tiempos, cuando Cristo haya sometido a todos sus enemigos bajo sus pies y perfeccionado su obra. Entonces Él entregará el reino y lo presentará al Padre sin mancha, diciendo, he vencido y he pisado el lagar solo, incluso el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces será coronado con la corona de su gloria, para sentarse en el trono de su poder y reinar por los siglos de los siglos. Pero he aquí,
vimos la gloria y los habitantes del mundo celestial, que eran tan innumerables como las estrellas del firmamento o como la arena en la orilla del mar. Y oímos la voz del Señor diciendo, todos estos doblarán la rodilla, y toda lengua confesará ante aquel que se sienta en el trono por los siglos de los siglos. Serán juzgados según sus obras, y cada hombre recibirá según sus propias obras, su propio dominio, en las mansiones que están preparadas. Y serán siervos del Altísimo, pero donde Dios y Cristo moran no podrán ir, mundo sin fin. Este es el fin de la visión que vimos, la cual fuimos mandados a escribir mientras aún estábamos en el Espíritu. 8. Pero grandes y maravillosas son las obras del Señor y los misterios de su reino que nos fueron revelados, los cuales sobrepasan todo entendimiento en gloria, poder y dominio. El Señor nos mandó que no los escribiéramos mientras aún estábamos en el Espíritu, y no es lícito para el hombre pronunciarlos. Tampoco el hombre es capaz de darlos a conocer, pues solo pueden ser vistos y comprendidos por el poder del Espíritu Santo, que Dios concede a aquellos que lo aman y se purifican ante Él. A ellos les otorga el privilegio de ver y conocer por sí mismos, para que, mediante el poder y la manifestación del Espíritu, mientras estén en la carne, puedan ser capaces de soportar su presencia en el mundo de gloria. A Dios y al Cordero sea la gloria, el honor y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las palabras de la visión que les fue dada a José y Sidney. Mi mente se centra en este tema, en esta parte del Evangelio de Salvación, y ha sido así, más o menos, durante muchos años. Las circunstancias que me rodean casi a diario, las cosas que veo y escucho, hacen que mi mente reflexione sobre la situación de la humanidad. Crean en mí una ansiedad por descubrir, por aprender por qué las cosas son como son, porque el Señor creó un globo como este planeta terrestre, lo puso en movimiento, luego lo pobló con seres inteligentes, y después colocó un velo sobre todo ello, ocultándose de su creación, escondiendo de ello su sabiduría, su gloria, la verdad, la excelencia y los verdaderos principios de su carácter y su propósito al formar la tierra. ¿Por qué colocar este velo sobre ellos y dejarlos en total oscuridad? ¿Por qué dejarlos ser arrastrados por doctrinas erróneas y expuestos a toda clase de maldad que los haría indignos de estar en la presencia de Dios, quien los colocó sobre la faz de esta tierra? Mi experiencia diaria y mi observación me llevan a preguntarme sobre estas cosas. Puedo atribuir toda la sabiduría de aquel que organizó esta tierra y la pobló con seres inteligentes, viendo a las personas sinceramente deseando hacer lo correcto todo el tiempo, sin levantar la mano o el pie contra el Todopoderoso, sino prefiriendo que les cortaran la cabeza antes que deshonrarlo. Y, sin embargo, escuchamos a uno clamar a la derecha, esta es la ley de Dios, este es el camino correcto, a otro a la izquierda, diciendo lo mismo, a otro al frente y otro detrás, y en cada punto de la brújula, cientos y miles de ellos, todos diferentes entre sí. Admito que hacen lo mejor que pueden. Observa a los habitantes de la tierra, cómo difieren en sus prejuicios y en su religión. ¿Cuál es la religión predominante en nuestro tiempo? ¿Cuáles son todas las leyes civiles y los gobiernos del día? No son más que tradiciones, sin una sola excepción. ¿Se dan cuenta las personas de esto, que es la fuerza de su educación la que les hace percibir algo como correcto o incorrecto? No es la línea que el Señor ha trazado, no es la ley que el Señor les ha dado, no es la justicia que corresponde al carácter de aquel que ha creado todas las cosas y que, por su propia ley, gobierna y controla todo. Es más bien el prejuicio de la educación, los sentimientos preconcebidos que se arraigan en los corazones de los hijos de los hombres debido a los objetos que los rodean. Ellos son criaturas de las circunstancias, gobernados y controlados por ellas, en mayor o menor medida. Cuando son llevados a diferir unos de otros, esto engendra en ellos diferentes sentimientos, les hace diferir en principio, en objetivos, en sus costumbres, religión, leyes y en toda la vida humana. Sin embargo, todos, de cada nación bajo el cielo, consideran que ellos son los mejores, que son los más justos, que tienen a los hombres más inteligentes y mejores como sacerdotes y gobernantes, y que están más cerca de lo que el Señor Todopoderoso requiere de ellos.
No hay una sola nación en esta tierra que no tenga estos sentimientos. Supón que surge una pregunta en la mente de las diferentes sectas de la familia humana: ¿acaso no piensan los santos de los últimos días que son las mejores personas bajo los cielos, igual que nosotros? Sí, exactamente, me apropio de ese sentimiento. Los santos de los últimos días tienen los mismos sentimientos que el resto de las personas, también piensan que tienen más sabiduría y conocimiento, y están más cerca de la verdad que cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra. Supón que visitas China y te mezclas entre sus habitantes, considerados celestiales en su cultura. Encontrarás a un pueblo que menosprecia y ridiculiza a todas las demás naciones, especialmente a las de la cristiandad. Se consideran a sí mismos más santos, más justos, más rectos, más honestos, y llenos de más inteligencia. Creen que están mejor educados y son superiores en todos los aspectos, tanto en sus ritos civiles como religiosos, en comparación con cualquier otra nación bajo el cielo. Supón que después visitas España, allí encontrarás la madre, la abuela y la bisabuela de todas las denominaciones cristianas sobre la faz de la tierra, aunque éstas representan solo una pequeña porción de la humanidad en comparación con todos los habitantes del globo. Estimo que no más de una duodécima o una decimosexta parte de los habitantes del mundo creen en Jesucristo, y probablemente ni siquiera una trigésima parte. Si visitas Italia, en Roma, la sede de su gobierno, también verás que ellos se consideran el mejor pueblo del mundo, los más cercanos al Señor y al camino correcto, más que cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra. Luego visita la primera iglesia protestante que se organizó, y también se considerarán más cercanos a la verdad que su madre o cualquiera de sus hermanas. Puedes seguir esta línea hasta el último reformador sobre la tierra, y si retrocedes aún más, hasta aquellos que llamamos paganos, desde el lugar donde Noé desembarcó su arca hasta la construcción de la Torre de Babel, y sigue sus huellas en su dispersión por las islas y continentes, bajo todos los cielos, verás que no hay un solo pueblo que no crea que está más cerca de la verdad en su religión que sus vecinos, y que tienen la mejor forma de gobierno civil. Supón que visitas a los aborígenes de este país, a los indios salvajes, como les llamamos. Si te despojas de tus prejuicios y dejas atrás toda tu educación y nociones anteriores, tus doctrinas religiosas, etc., y abres tu mente en visión ante el Todopoderoso, verías las cosas como son. Descubrirías que ese mismo pueblo sabe tanto acerca del Señor como cualquier otra persona. Al igual que el resto de la humanidad, han adoptado una serie de ideas y ordenanzas peculiares a los prejuicios de su educación. Admito todo esto basándome en mis propios conocimientos sobre los habitantes de la tierra, y lo sabe cualquier persona que esté familiarizada con las costumbres y religiones de diferentes países. Si paso a Inglaterra llevando conmigo mis ideas y modales yanquis, sería objeto de burla para ellos. Si un inglés pasa a Escocia y actúa según las costumbres inglesas, sería tan diferente que se reirían de él. Lo mismo sucedería si un escocés o un inglés fueran a Irlanda. Esta diferencia de sentimientos, opiniones y costumbres existe incluso en países que están tan cerca unos de otros. Si vas a Francia, encontrarás que desprecian las costumbres inglesas, considerándolas indignas de su atención. Si viajas de un pueblo a otro, a través de todas las naciones, descubrirás que difieren en sus religiones y costumbres nacionales según las enseñanzas de su madre y su sacerdote. Así se forman las conciencias de la humanidad, por la educación que reciben. Sabes que esto es cierto por tu propia experiencia. Aquello que antes considerabas no esencial en la religión, ahora lo ves como algo muy esencial. Lo que antes estimabas inadecuado en la sociedad, por estar tan acostumbrado a ello, ha llegado a parecerte razonable. Cuando observas a los habitantes del mundo, verás que las doctrinas religiosas de todas las naciones han surgido de su educación. Si convocáramos a toda la humanidad y los examináramos estrictamente, descubriríamos que las naciones de la tierra, según su conocimiento y comprensión, están haciendo lo mejor que saben. Están tan cerca de lo correcto como les es posible. Estas tribus de indios difieren entre sí en sus sentimientos y opiniones. Luchan entre sí y tratan de destruirse mutuamente.
¿Por qué lo hacen? Porque piensan, tú no eres tan justo como yo, y quiero traerte a mi fe sagrada. Ves a estos grupos de indios haciendo estas cosas y rechazas la idea. Ahora, extiende este principio a las naciones más grandes de la tierra. Verías a la reina Victoria, una de las soberanas más poderosas, enviando a sus fuerzas a China, derribando sus murallas, bombardeando sus ciudades, sembrando confusión en sus estados y destruyendo a miles de su pueblo, extendiendo su dominio imperial sobre la India. ¿Y por qué todo esto? Para someterlos a ustedes, los paganos, y traerlos a nuestras costumbres y religión más iluminadas. ¿Se levanta una nación para hacer guerra contra otra sin tener motivos que consideran válidos y suficientes? ¿Se levantará un pueblo para guerrear contra otro sin una justificación que, en su mente y juicio, avale sus acciones? No. No hay ningún pueblo sobre la faz de la tierra que haría tal cosa sin creer que está actuando correctamente. Ahí están los judíos, y recuerden que hasta el día de hoy siguen siendo un pueblo profundamente religioso. Nunca ha existido un pueblo más devoto que ellos, es decir, la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín que quedaron en Jerusalén. Siguen siendo tan tenaces como cualquier otro pueblo en cuanto a la religión de sus padres. Donde quiera que los encuentres entre las naciones de la tierra, verás a un pueblo perseguido, acosado y cazado. Las leyes de muchas naciones han sido diseñadas expresamente para matarlos y erradicarlos de la faz de la tierra. Incluso en medio de naciones que profesan adherirse a las doctrinas del cristianismo, se han legislado y promulgado leyes para exterminarlos. Luego, esas naciones claman contra ellos, levantan turbas para perseguirlos y destruirlos, y para limpiar la tierra de los judíos. A pesar de todo esto, ¿abandonan su religión? No. Han permitido que los apedreen en las calles, que quemen sus casas sobre sus cabezas, pero no abandonan su fe. Prefieren perecer antes que renunciar a sus creencias. Los cristianos dicen que están equivocados, y la Santa Iglesia Católica Romana habría exterminado a cada uno de ellos cientos de años atrás, si Dios no hubiera prometido, por medio de sus santos profetas, que sobrevivirían y se multiplicarían. Han sido dispersados entre las naciones de la tierra, cumpliendo muchas profecías de sus profetas, y hoy siguen siendo tan tenaces en su religión como en los días de Moisés, esperando y buscando al Mesías. La conciencia no es más que el resultado de la educación y las tradiciones de los habitantes de la tierra. Estas están entretejidas con sus sentimientos y los envuelven por completo, ya sea como sociedades, vecindarios, pueblos o individuos. Construyen sus formas de gobierno y religión y siguen el camino que les parece correcto, colectivamente o de manera individual. Cuando observamos toda la creación, desde los días de Adán hasta el presente, ¿qué vemos? Según la lectura de la Biblia, las palabras de Jesucristo, de todos los profetas antiguos y de los apóstoles, cada alma, cada hijo e hija de Adán y Eva que ha vivido desde el día de la transgresión hasta ahora, y que vivirá mientras la posteridad de Adán y Eva continúe en la tierra, será condenada a menos que conozcan a Jesucristo y a su Padre, reciban el Espíritu Santo y estén preparados para habitar con el Padre y el Hijo. Si no se familiarizan con ellos y conversan con ellos, todas esas almas serán enviadas al infierno. ¿Y qué vemos además de esto? Vemos que toda la cristiandad está dispuesta a lanzarse contra aquellos que creen en Jesucristo y están tratando de alcanzar ese conocimiento. Buscan aplastarlos, derribarlos y oprimirlos, hundiéndolos cada vez más en el pozo sin fondo, arrojándoles plomo y metal para mantenerlos abajo. Esto es lo que vemos, y toda la creación también puede verlo, si abren los ojos. No me propongo probar todo lo que digo con la Biblia, aunque todo está allí. En cuanto a las peculiares y variadas formaciones de las religiones de hoy, diré que podemos ver en ellas los primeros indicios de la religión de Cristo, trazados desde los días de la apostasía del orden verdadero hasta el día de hoy. Si pudieran humillarse lo suficiente para que sus ojos se iluminen con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de inteligencia, podrían entender cosas que el mundo no puede ver. Comprenderían que es el privilegio de cada persona conocer por sí misma la situación exacta de los habitantes de la tierra.
Los apóstoles antiguos lo vieron, Jesucristo lo sabía todo, y los profetas antes de ellos profetizaron, escribieron y predicaron sobre lo que existía entonces en la tierra, lo que había sido y lo que vendría. Podría surgir la pregunta, ¿puede alguna persona en el mundo profetizar a menos que posea el espíritu de profecía? No, no pueden. Pueden profetizar mentiras por el espíritu de la mentira, por la inspiración de un espíritu mentiroso, pero pueden ver y entender el futuro para profetizar verdaderamente sobre lo que vendrá, a menos que estén dotados del espíritu de profecía. No. ¿Es este el privilegio de cada persona? Lo es. Permítanme hacer un comentario aquí, este mismo pueblo, llamados santos de los últimos días, tiene que llegar al punto en que serán entrenados, si no lo han sido ya, para humillarse, practicar la justicia, glorificar a Dios y guardar sus mandamientos. Si no tienen sentimientos indivisos, serán castigados hasta que los tengan, no solo hasta que cada uno de ellos vea por sí mismo y profetice por sí mismo, tenga visiones para sí mismo, sino hasta que sea familiarizado con todos los principios y leyes necesarios, de modo que no sea necesario que nadie les enseñe. ¿No ha de llegar el momento en que ya no diré a mi vecino, conoce al Señor, porque Él lo conocerá tan bien como yo? Este es el pueblo que debe alcanzar ese punto, tarde o temprano. ¿Podemos llegar a eso? Podemos. Si son estudiantes diligentes y fieles en la escuela en la que han entrado, recibirán lecciones una tras otra y continuarán hasta que puedan ver y entender el espíritu de profecía y revelación. Esto puede ser comprendido de acuerdo a un principio sistemático y demostrado al entendimiento de una persona tan científicamente como el profesor Pratt, que está justo detrás de mí, puede demostrar un problema astronómico. No tengo la intención de profundizar en ese tema, ni de dar instrucciones a los hermanos o al pueblo sobre su conducta diaria y acciones. Mi propósito es observar la situación de los habitantes de la Tierra, para que tú y yo podamos entender que el Señor Todopoderoso tiene la mano en todos estos asuntos, que el Señor está en la Tierra, llena la inmensidad y está en todas partes. Él guía a gobernantes y reyes, y maneja los asuntos de todas las naciones de la Tierra, tal como lo ha hecho desde los días de Adán y lo hará hasta la escena final, cuando la obra esté completada. Recuerden, hermanos y hermanas, que solo hay un sermón del Evangelio y el tiempo necesario para predicarlo abarca desde el día de la caída de Adán y Eva, desde que llegaron a este planeta, hasta que Jesucristo haya vencido al último enemigo, que es la muerte, y haya puesto todas las cosas bajo sus pies, finalizando así todas las cosas relacionadas con esta tierra. Entonces, el Evangelio habrá sido completamente predicado y presentado con sus efectos al Padre. ¿Y qué haremos con los habitantes de la tierra? Su verdadera situación puede ser entendida si reflexionan con calma. Cada persona, ya sea que haya viajado o no, si está familiarizada con la historia de las naciones, puede darse cuenta rápidamente de la variedad de religiones, costumbres, leyes y gobiernos. Si aplican su corazón, podrán entender la causa de esta variedad de efectos. Además, ¿qué haremos con las naciones que vivieron antes que nosotros? ¿Cuál es su situación en el otro mundo? ¿Qué podemos decir de ellas ahora? Puedo resumirlo brevemente, les estamos predicando el Evangelio de salvación a los muertos a través de aquellos que han vivido en esta dispensación. Es una parte del gran discurso del Evangelio, un poco aquí y un poco allá, que se distribuye según las necesidades de las naciones a las que se les ha dado. En cuanto a la doctrina, las reglas, las costumbres y muchos sacramentos, estos se reparten a los habitantes de la tierra individualmente, de acuerdo con lo que necesitan y lo que se requiere de ellos. Podrían preguntar, ¿qué se nos da a nosotros? Respondo, las ordenanzas y los sacramentos que el Señor Jesucristo instituyó para la salvación de los judíos, para toda la casa de Israel y luego para los gentiles. Este es el Evangelio, el plan de salvación que el Señor nos ha dado. Este es el reino que el Señor nos ha presentado, el mismo que presentó a los apóstoles en los días de Jesús. Ahora es responsabilidad del pueblo familiarizarse con estas leyes y ordenanzas de salvación y luego aplicarlas a sus vidas.
Eso salvará a tantos en el reino celestial, en la presencia del Padre y del Hijo, como se adhieran estrictamente a ellas. Esto lo leemos en las Escrituras y lo tenemos ante nosotros todo el tiempo, que todos los que crean en el Evangelio de Jesucristo, vivan conforme a sus requisitos y mueran en la fe, recibirán una corona de vida junto con los apóstoles y todos los fieles en Cristo Jesús. ¿Qué sigue? Les contaré sobre una práctica común entre los élderes de los santos de los últimos días. Por ejemplo, me levanto aquí, predico la plenitud del Evangelio, quizás a personas que nunca lo han escuchado antes, y cierro diciendo, ustedes que creen en lo que les he dicho serán salvos, y si no lo creen, serán condenados. Y dejo el tema ahí. Pero alguien podría decir, ¿no dice la Biblia eso? Deberías explicarlo. Solo dije lo que enseñó el Salvador, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿No digo lo mismo? Sí, lo dejas ahí, pero deberías explicar un poco más. El resumen de esta práctica es este: cuando predico un sermón del Evangelio y no creen lo que digo, ¿inmediatamente sello su condenación? Hermanos, ¿creen ustedes en algo así? Yo no lo creo. Sin embargo, hay muchos élderes que piensan de esa manera. Recuerdo que en Inglaterra envié a un élder a Bristol para abrir una puerta allí y ver si alguien creía. Tenía un poco más de 30 millas para caminar. Salió una mañana, llegó a Bristol, predicó el Evangelio y selló a todos para condenación, y regresó a la mañana siguiente. Y él era un buen hombre, tanto como cualquier otro. La falta de conocimiento lo llevó a hacer eso. Yo predico a la gente, y les digo al final de cada sermón, el que crea y sea bautizado, será salvo, y el que no crea, será condenado. Continúo predicando allí día tras día, semana tras semana, y mes tras mes, y nadie, que yo sepa, cree en mi testimonio. No veo ninguna señal de ello. ¿Qué debo hacer en este caso si me han enviado a predicar allí?, podrías preguntar. Debes continuar predicando allí hasta que aquellos que te enviaron te indiquen que dejes ese campo de labor. Mientras la gente siga viniendo a escucharte, continúa rogándoles hasta que se inclinen ante el Evangelio. ¿Por qué? Porque debo ser paciente con ellos, así como el Señor es paciente conmigo. Así como el Señor es misericordioso conmigo, debo ser misericordioso con los demás. Así como Él continúa mostrando su misericordia conmigo, debo mostrar paciencia y longanimidad con los demás, esperando pacientemente hasta que la gente crea y esté preparada para convertirse en herederos de un reino celestial o en ángeles del diablo. Cuando el libro de Mormón se imprimió por primera vez, llegó a mis manos 2 o 3 semanas después. ¿Creí de inmediato? El hombre que me trajo el libro me dijo lo mismo: este es el Evangelio de Salvación, una revelación que el Señor ha sacado a la luz para la redención de Israel. Es el Evangelio, y según Jesucristo y sus apóstoles, debes ser bautizado para la remisión de los pecados, o serás condenado. Yo respondí: espera un momento. El manto de mis tradiciones estaba sobre mí de tal manera, y mis sentimientos preconcebidos tan entrelazados con mi naturaleza, que era casi imposible para mí ver con claridad. Aunque había visto durante toda mi vida que las tradiciones de la gente constituían toda la religión que tenían, yo mismo me había creado un manto. Dije: espera un poco, ¿cuál es la doctrina del libro y de las revelaciones que el Señor ha dado? Déjame aplicar mi corazón a ellas. Y después de haber hecho esto, consideré que tenía el derecho de saber por mí mismo, tanto como cualquier hombre sobre la tierra. Estudié el asunto detenidamente durante 2 años antes de decidirme a aceptar ese libro. Sabía que era verdadero, tan bien como sabía que podía ver con mis ojos, o sentir con el tacto de mis dedos, o ser consciente de la demostración de cualquier sentido. Si no hubiera sido así, nunca lo habría aceptado hasta el día de hoy. Todo me habría parecido sin forma ni atractivo. Deseaba tener tiempo suficiente para probar todas las cosas por mí mismo. El Evangelio de Jesucristo debe ser predicado a todas las naciones como testimonio y señal,
como un indicio de que ha llegado el día, el tiempo señalado para que el Señor redima a Sión y reúna a Israel, preparándose para la venida del Hijo del Hombre. Cuando este Evangelio es predicado al pueblo, algunos lo creerán, y otros no sabrán si creerlo o no. Esta es la situación del mundo: ve entre la gente, ve entre tus propios vecinos, y podrás verlo. Porque cuando el Señor ha tocado tu entendimiento con el Espíritu de verdad, te parece que todo el mundo lo creerá si solo escuchan tu testimonio. Pero cuando vas y les predicas, para tu asombro, parecen completamente desinteresados, algunos se duermen y otros están soñando con sus granjas y posesiones. El metodista te dirá que ha tenido el Evangelio desde su juventud y que ha sido criado en la sociedad metodista, lo mismo dirá el cuáquero, lo mismo dirá el presbiteriano, y los Shackers dirán que ellos son el único pueblo que se está preparando para el milenio. Lo que es ley aquí, no lo es allá, y lo que no es allá, sí lo es aquí. Me he acostumbrado a este método de adoración, o a aquel, y he escuchado el mismo tono de siempre todos los días de mi vida. Los metodistas vienen y dicen que puedes ser bautizado por derramamiento, por aspersión, o no hacerlo en absoluto, porque no hay nada esencial en ello. Otro hombre dice que puedes participar de la cena del Señor si lo deseas, o no hacerlo, porque no es esencial. Si tienes el mismo tono de siempre, todo está bien. Ahora hago una pregunta: ¿quién puede conocer las cosas de Dios? ¿Quién puede discernir la verdad del error? ¿Dónde está el hombre, o el pueblo, que pueda hacerlo? No existen. Aunque convocaran la mejor sabiduría del mundo, no podrían conocer las cosas de Dios. Sin embargo, si un hombre está dotado con las revelaciones de Jesucristo, de inmediato dirá que no pueden saberlo, que es imposible. ¿Qué diría el juez justo si sonara su trompeta? Puedo leértelo en este libro, poniendo su mano sobre la Biblia. Él es compasivo con todas las obras de sus manos. El plan de su redención, su salvación y su misericordia se extienden sobre todos, y sus planes son reunir, congregar y salvar a todos los habitantes de la tierra, con la excepción de aquellos que han recibido el Espíritu Santo y han pecado contra él. Con esta excepción, todo el mundo será salvado. ¿No es esto universalismo? Se acerca mucho a ello. He predicado partes de la doctrina de la salvación a la gente mientras viajaba al extranjero. Cuando hablaba sobre este tema, los universalistas me seguían cientos de millas, diciendo: somos universalistas donde vivo, estamos molestos con los metodistas y con las diversas sectas. ¿No podrías venir y derrotarlos por nosotros? Queremos que los elimines. Solo se escuchan partes y fragmentos del Evangelio, un poco aquí y un poco allá, dispersos por todo el mundo. Ahora, si los corazones de los hijos de los hombres fueran iluminados, si se despertaran para entender los designios del Señor en la salvación del hombre, ¿qué eco resonaría de unos a otros? Te diré cuál sería el sentimiento de cada corazón: salvación, gloria, aleluya a Dios y al Cordero, por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Por su abundante misericordia y compasión, porque su sabiduría ha ideado para nosotros lo que no podríamos haber ideado por nosotros mismos. Eso es lo que haría toda la creación. Voy a retomar otro hilo de mi discurso, observando que algunos hombres en la tierra han encontrado un elemento de verdad aquí y allá, y lo han incorporado con su propia sabiduría, enseñando al mundo que el Señor desea salvar a toda la humanidad, sin importar lo que hagan. Otro grupo se aferra a los principios calvinistas. Ellos sostienen que el Señor ha predestinado esto, aquello y lo otro, y defienden vigorosamente que el Señor decretó y predestinó todo lo que sucede, y avanzan con esa idea. Otro grupo llega con la idea de la salvación libre para todos. Han captado ese principio, y todos siguen adelante, menospreciando todo lo demás, excepto la pequeña parte que cada uno ha adoptado. Esto es lo que genera la variación en el mundo religioso. Vemos un grupo aquí y otro allá, clamando: aquí está o allí está, y las personas están en una amarga contienda entre sí, nación contra nación, sociedad contra sociedad y hombre contra hombre, cada uno buscando destruir al otro o llevarlo a esa pequeña parte de doctrina que creen que es correcta. Y es correcta, hasta donde llega.
El hombre es un agente para sí mismo ante Dios, fue creado con el propósito expreso de que pueda llegar a ser como su maestro. Recuerden uno de los dichos del apóstol: cuando lo veamos, seremos como Él, y también que llegaremos a ser dioses, incluso los hijos de Dios. ¿Lees en alguna parte que poseeremos todas las cosas? Jesús es el hermano mayor, y todos los hermanos participarán con Él, tendrán una parte igual, según sus obras y llamamientos, y serán coronados con Él. ¿Lees algo sobre el Salvador orando para que los santos sean uno con Él, así como Él y el Padre son uno? La Biblia está llena de esa doctrina, y no hay nada malo en ella, siempre que esté de acuerdo con el Nuevo Testamento. Voy a continuar con el punto en el que me encuentro. El Señor nos creó a ti y a mí con el propósito de llegar a ser dioses como Él mismo, cuando hayamos sido probados en nuestra capacidad actual y hayamos sido fieles con todas las cosas que Él pone en nuestra posesión. Fuimos creados, nacimos con el propósito expreso de crecer desde el bajo estado de la humanidad hasta llegar a ser dioses, como nuestro Padre en los cielos. Esa es la verdad, tal como es. El Señor ha organizado a la humanidad con el propósito de aumentar en esa inteligencia y verdad que está con Dios, hasta que sea capaz de crear mundos sobre mundos, y llegar a ser dioses, incluso los hijos de Dios. ¿Cuántos alcanzarán este privilegio? Aquellos que honren al Padre y al Hijo, que reciban el Espíritu Santo, magnifiquen su llamamiento y sean hallados puros y santos, ellos serán coronados en la presencia del Padre y del Hijo. ¿Quién más? Nadie más. ¿Qué sucede con los demás? ¿Vas a arrojarlos al pozo sin fondo, para que sean ángeles del diablo? ¿Quiénes son los ángeles del diablo? Ningún hombre ni mujer, a menos que reciban el Evangelio de salvación y luego lo nieguen por completo, sacrificando nuevamente al Hijo de Dios para ellos mismos. Ellos son los únicos que sufrirán la ira de Dios por toda la eternidad. ¿Cuánto se necesita para preparar a un hombre, mujer o ser humano para ser ángeles del diablo y sufrir con él por toda la eternidad? Se necesita exactamente lo mismo que para preparar a un hombre para entrar en el reino celestial, en la presencia del Padre y del Hijo, y ser hecho heredero de su reino y de toda su gloria, y ser coronado con coronas de gloria, inmortalidad y vidas eternas. Entonces, ¿quién será condenado por toda la eternidad? ¿Será alguno de los demás seres humanos? No, ni uno solo. Incluso aquellos que llamamos paganos, si tienen una ley, sin importar quién la haya hecho, y hacen lo mejor que saben, tendrán una gloria que está más allá de tu imaginación, más allá de cualquier descripción posible. No puedes concebir ni siquiera una pequeña parte de la gloria que Dios ha preparado para sus hijos e hijas legítimos, la obra de sus manos. No ha entrado en el corazón del hombre concebir lo que Él ha preparado para ellos. El Señor envió su evangelio a la humanidad, dijo: se lo daré a mi hijo Adán, de quien lo recibió Matusalén, y Noé lo recibió de Matusalén, y Melquisedec ministró a Abraham. En los días de Noé, la gente en su mayoría lo rechazó. Todos aquellos que se familiarizaron con los principios del Evangelio, conocieron y probaron el poder de la salvación y se apartaron de ella, se convirtieron en ángeles del diablo. Apliquemos esto directamente a nosotros, quienes hemos recibido la verdad y probado la buena palabra de Dios. Si yo me volviera y la rechazara, y enseñara a nuestros hijos que es una falsedad, les enseñara lo mismo a nuestros vecinos, y que es una burla a nuestros sentidos, si negáramos al Señor que nos compró, ¿cuál sería el resultado? Nuestros hijos crecerían en la incredulidad y el pecado recaería sobre nuestras cabezas. Supongamos que somos fieles y la gente no cree en nuestro testimonio, nosotros recibiríamos nuestra recompensa, igual que si lo hubieran creído. Supongamos que los habitantes de la tierra estuvieran ante mí, aquellos que han muerto. ¿Qué diremos de ellos? ¿Han ido al cielo o al infierno? Hay un dicho de un hombre sabio en la Biblia que dice algo como esto: ¿quién sabe si el espíritu del hombre sube hacia arriba o si el espíritu de la bestia desciende hacia abajo? Todos tienen espíritus, supongo, según esto. Nuevamente, hay otro dicho: el Señor da y el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. El hombre muere, y su espíritu va a Dios que lo dio.
Todas estas cosas están dentro del alcance del sermón del Evangelio, todos estos principios están incluidos en este gran discurso del Evangelio. ¿Qué diremos sin recurrir a las Escrituras? ¿A dónde van los espíritus de esta gente cuando dejan sus cuerpos? Van a la presencia de Dios y están bajo la disposición del Todopoderoso. ¿Van al Padre y al Hijo, y son glorificados allí? No, no lo son. Si un espíritu va a Dios que lo dio, no significa que permanezca en su presencia inmediata. Siempre estamos en la presencia del Señor, pero estar en su presencia no necesariamente significa que Él esté en la nuestra. Se entiende que los espíritus de los hombres van a la presencia del Señor cuando entran en el mundo espiritual. El profeta deja su cuerpo, deja su vida, y su espíritu va al mundo de los espíritus. El perseguidor del profeta también muere, y va al Hades, ambos van al mismo lugar, y aún no están separados. Esto es parte del gran sermón que el Señor está predicando en su providencia, los justos y los malvados están juntos en el Hades. Si regresamos a nuestro país de origen, encontramos allí a los justos y a los malvados. Si regresamos a nuestro país de origen, a los Estados Unidos, encontramos allí a los justos y a los malvados. Si vamos a California, encontramos allí a los justos y a los malvados, todos viviendo juntos. Y cuando pasamos más allá de este velo y dejamos nuestros cuerpos, que fueron tomados de la madre tierra y que deben regresar a ella, nuestros espíritus también pasarán más allá del velo. Vamos a donde tanto los santos como los pecadores van, todos al mismo lugar. ¿Tiene el diablo poder sobre los espíritus de los hombres justos? No. Su poder se limita a esta tierra, relacionado con este tabernáculo mortal, y cuando pasamos a través del velo, todos estamos en la presencia de Dios. ¿Qué dijo uno de los antiguos? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú, si hago mi lecho en el infierno, he aquí, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, y habito en lo más profundo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me sostendrá tu diestra. ¿Dónde está el fin de su poder? Él es omnipotente, y llena la inmensidad a través de sus agentes, por su influencia, por su espíritu y por sus ministros. Estamos en la presencia de Dios allá, como lo estamos aquí. ¿Tiene el enemigo poder sobre los justos? No. ¿Dónde están los espíritus de los impíos? Están en prisión. ¿Y dónde están los espíritus de los justos, los profetas y los apóstoles? También están en prisión, hermanos, allí es donde están. Ahora, prestemos atención a una pequeña experiencia para que algunos de ustedes no se sorprendan con esta idea. ¿Cómo se sienten, santos, cuando están llenos del poder y el amor de Dios? Son tan felices como sus cuerpos pueden soportar. Supongan que están en prisión, pero llenos del poder y el amor de Dios, ¿serían infelices? No. Las prisiones serían palacios si Jesús habitara allí. Esta es la experiencia. Sé que es una idea sorprendente decir que el profeta y su perseguidor van a la misma prisión, pero ¿cuál es la condición de los justos? Están en posesión del Espíritu de Jesús, el poder de Dios, que es su cielo. Jesús y los ángeles les ministran y tienen el privilegio de ver y entender más que tú o yo en la carne, pero aún no tienen sus cuerpos, por lo tanto, están en prisión. ¿Cuándo serán coronados y llevados a la presencia del Padre y del Hijo? No será hasta que tengan sus cuerpos glorificados, lo cual es su gloria. Los santos mártires murieron con la promesa de recibir cuerpos glorificados en la mañana de la resurrección. Por esa promesa vivieron, sufrieron pacientemente y murieron. No pueden habitar ni ser coronados en la presencia del Padre y del Hijo hasta que la obra de la redención tanto del cuerpo como del espíritu esté completa. ¿Cuál es la condición de los malvados? También están en prisión. ¿Son felices? No. Han atravesado el velo, y el entendimiento que antes estaba cubierto por ese velo ha sido retirado. Ahora entienden que han perseguido al justo y santo, y sienten la ira del Todopoderoso sobre ellos, con un terrible presentimiento de la consumación final de su justa sentencia, para convertirse en ángeles del diablo,
tal como sucede en este mundo. ¿Tiene el diablo poder para afligir y atormentar el espíritu en el más allá? No. Hemos ganado la superioridad sobre él. Es en este mundo donde tiene poder para causar aflicción, enfermedad, dolor, tristeza y angustia. Pero cuando llegamos al otro lado del velo, el enemigo de Jesús llega al límite de su poder. No puede avanzar más, estamos fuera de su alcance. Los justos duermen en paz, mientras el espíritu espera ansiosamente el día en que el Señor dirá, despierten, mis santos, han dormido lo suficiente. La trompeta de Dios sonará, y el polvo dormido se levantará, y los espíritus ausentes regresarán para unirse a sus cuerpos. Se convertirán en personificaciones de tabernáculo, como el Padre y su Hijo Jesucristo, sí, dioses en la eternidad. Ellos miran con gran ansiedad hacia ese día, y su felicidad no estará completa, su gloria no alcanzará su plenitud, hasta que entren en la presencia inmediata del Padre y del Hijo, para ser coronados, como lo será Jesús, cuando la obra esté terminada. Cuando todo esté consumado, el sermón completo del Evangelio será predicado, con todas sus divisiones en relación con la redención del mundo y la consumación final de todas las cosas. Entonces, el Salvador presentará la obra al Padre, diciendo, Padre, he terminado la obra que me diste para hacer, y entregará la obra al Padre, se someterá a él, y luego será coronado. Y ese será el momento en que tú y yo seremos coronados también. Observemos que todas las naciones de la tierra, con la excepción de aquellos que han apostatado del Evangelio de Salvación, cada hijo e hija de Adán, excepto aquellos que han negado el Espíritu Santo después de haberlo recibido, están en prisión junto con los profetas, sacerdotes y santos. Supongamos que citamos un poco de escritura sobre este punto. Jesús murió para redimir al mundo. ¿Acaso su cuerpo no estuvo en la tumba? ¿Acaso su espíritu no dejó su cuerpo? Sí. ¿A dónde fue su espíritu? El antiguo apóstol dice que fue a predicar a los espíritus en prisión. ¿Quiénes eran aquellos a quienes predicó? La gente que vivió en el mundo antediluviano. Les predicó el Evangelio en el espíritu, para que fueran juzgados según los hombres en la carne. ¿Qué diremos de las personas que viven en el siglo XIX? Cuando algún elder o apóstol de los santos de los últimos días muere, sus espíritus van a esa prisión y predican el Evangelio a aquellos que murieron sin haberlo escuchado. Y cada espíritu será juzgado como si hubiera vivido en la carne, cuando la plenitud del Evangelio estaba sobre la tierra. Esto nos lleva al tema de los poderes salvadores y redentores que poseen los justos, pero no tendremos tiempo esta mañana para tratarlo en su totalidad. Basta con decir que los salvadores están surgiendo, en los últimos días, sobre el monte Sión. Esto se aplica a cada hijo e hija de Adán, profetas, sacerdotes y aquellos que mataron a los profetas, todos van a la prisión. Los élderes de esta iglesia van allí y continúan sus labores, y tarde o temprano verán a Sión redimida, y los salvadores vendrán sobre el monte Sión. Los élderes fieles vendrán y avanzarán en las ordenanzas de Dios, para que nuestros antepasados y todos los que han muerto antes de la restauración del Evangelio en estos últimos días puedan ser redimidos. Ahora, élderes de Israel, cuando digan que John Wesley fue al infierno, digan también que José Smith fue allí. Cuando hablen de Judas Iscariote y digan que fue al infierno, digan también que Jesús fue allí. El mundo no puede ver todo el sermón del Evangelio de un solo vistazo, solo pueden captar un poco aquí y otro poco allá. Aquellos que lo entienden desde el principio hasta el fin, saben que es tan recto como una línea trazada con precisión. El plan de salvación del Evangelio es perfecto. Tiene un lugar para todo y pone todo en su lugar. Divide y subdivide, y da a cada parte de la familia humana lo que necesitan según sus circunstancias. Nos corresponde a nosotros deshacernos de esas tradiciones en las que estamos encerrados y criar a nuestros hijos en el camino en que deben andar, para que cuando envejezcan no se aparten de él. Es tu privilegio y el mío disfrutar de las visiones del Espíritu del Señor, cada uno en su propio orden, tal como el Señor lo ha dispuesto, para que cada hombre y mujer pueda saber por sí mismo si están haciendo lo correcto, de acuerdo con el gran plan de salvación.
Solo he tocado un poco del gran sermón del Evangelio y ha llegado el momento de cerrar nuestra reunión, así que el Señor Dios de Israel los bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. Resumen. En este discurso, el orador reflexiona sobre el destino de los justos y los malvados después de la muerte, describiendo cómo todos los espíritus, sin importar su estado en la vida, van al mismo lugar después de la muerte, la prisión espiritual. En esta prisión, los justos y los malvados permanecen hasta la resurrección, aunque sus experiencias son diferentes. Los justos, llenos del amor y poder de Dios, disfrutan de paz y ministerio de Jesús y los ángeles, mientras que los malvados, al haber rechazado la verdad, experimentan un entendimiento claro de su condición y sienten la ira de Dios. El discurso subraya que la plenitud de la gloria solo llegará cuando los justos sean resucitados y reciban cuerpos glorificados, momento en el que podrán habitar en la presencia del Padre y del Hijo. Mientras tanto, los élderes de la Iglesia siguen predicando el Evangelio a los espíritus en prisión, cumpliendo la promesa de que aquellos que no lo escucharon en vida tendrán la oportunidad de recibirlo después de la muerte. Finalmente, el orador enfatiza la importancia de no juzgar apresuradamente el destino de los demás, ya que incluso grandes líderes religiosos como John Wesley y profetas como José Smith, según el orador, también van al mismo lugar donde los justos y los malvados esperan la resurrección. El discurso ofrece una perspectiva inclusiva sobre el estado post-mortal de los espíritus de los justos y los malvados, destacando la misericordia y paciencia de Dios para con todos sus hijos. La idea de que tanto profetas como pecadores compartan el mismo lugar en el mundo espiritual, aunque con experiencias diferentes, es llamativa y subraya que la resurrección es el verdadero momento de separación y coronación. Esta enseñanza recalca que la plenitud de la salvación no se alcanza hasta que los justos son resucitados y reciben cuerpos glorificados, un concepto fundamental en la teología de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Además, el discurso enfatiza que el trabajo de redención continúa en el más allá. Los élderes de la Iglesia, según el orador, predican el Evangelio a los muertos para que todos puedan tener la oportunidad de aceptarlo. Este concepto de la predicación a los muertos resalta la creencia en la justicia y misericordia divinas, ofreciendo a todos la oportunidad de arrepentirse y aceptar el Evangelio, incluso después de la muerte. Este discurso invita a reflexionar sobre la naturaleza inclusiva y universal del plan de salvación según el Evangelio de Jesucristo. La visión del orador sobre la prisión espiritual como un lugar donde todos los espíritus esperan la resurrección con diferentes experiencias según su estado moral, desafía las creencias tradicionales de un cielo e infierno inmediatos y subraya la misericordia infinita de Dios. La idea de que la plenitud de la gloria solo se alcanza en la resurrección refuerza el concepto de que la vida terrenal es solo una parte del proceso de perfección divina. Esta perspectiva también resalta la importancia de la paciencia y la perseverancia en la vida terrenal. El orador nos recuerda que, aunque en esta vida podemos sufrir, sentir aflicción o no ver resultados inmediatos de nuestro esfuerzo, la verdadera recompensa y gloria están reservadas para después de la resurrección. Finalmente, el mensaje del orador invita a evitar el juicio prematuro hacia los demás, dado que Dios en su infinita justicia y misericordia está trabajando constantemente en la redención de todos sus hijos, tanto en esta vida como en la siguiente.